Síganme en mis redes. Pion, pion. Pero bueno, gentecita bonita, díganme, ¿cuál fue el animal mitológico que pensaron que sí existía cuando chicos? A ver, hijos del pico. Vamos a ver aquí el video del documental, entre todas las comillas, que engañó a todos. Sirenas. Y el de dragones, creo que también uno de Pie Grande, son considerados uno de los mockumentaries más famosos de la historia porque de hecho crearon una oleada de desinformación culiada brígida. Así que vamos a ello. De paso, si no me equivoco, el canal es del Camilox, pero es su canal secundario, así que apóyenlo. El año 2012 fue bastante loco. Muchos pensaron que el fin de todo llegaría por los mayas. Salió una de las canciones más escuchadas y famosas de la historia, como lo es Gangnam Style, y también Discovery y Animal Planet decidirían hacerle una bromita a todos sus espectadores, creando un vuelvo con olor a pescado al cuadrado. Documental donde un grupo de científicos expertos de la biología marina hacían un hallazgo histórico, encontrando restos de lo que parecía una nueva especie sin descubrir, el eslabón perdido de la humanidad, que en lugar de adaptarse hace miles de años a la Tierra, lo haría en los mares. Y que además de todo esto, diferentes gobiernos del mundo intentaban ocultar su existencia al público. Y de cómo estos científicos, tras todo tipo de situaciones, decidirían romper su silencio por primera vez y mostrarle al mundo la existencia de las sirenas. Solo que se les olvidó decirle a todos que esto era ficticio, provocando un masivo pánico, confusión y revuelo a nivel mundial, obligando... Es que sí, pues la película en sí no decía que era de mentira, pues weón, y no lo publicaron como película y tal, ¿no? Sino era, pues, parte de su programación, ¿no? Que era científica. Así que, ¡guau! Entidades oficiales reales salir y emitir comunicados desmintiendo todo lo acontecido en estos, porque si ya de por sí la humanidad resalta por meter conspiraciones en absolutamente todo, ahora imagina cómo fue tras la salida de algo como esto, y más porque el propio documental estaba hecho para parecer por momentos lo más realista y serio que fuera posible, por lo que ¿qué les parece si regresamos en el tiempo y revisitamos uno de los más icónicos y polémicos documentales falsos de la historia? Porque hola, soy Cam y esto es Sirenas. Nada más iniciar ya nos topamos con algo curioso sobre este documental. Y es que, ¿sabían ustedes que en realidad hay entre 2 a 3 versiones diferentes de este mismo? Y no estoy hablando de sus secuelas, por así decirlo, que saldrían tiempo después, sino de este primero en específico, donde cada una de estas tenía ciertos cambios entre sí. Aunque en general la historia sigue siendo la misma en ambas versiones, solo que cambian el orden de las cosas que se muestran. Tras unas palabras del científico protagonista, Paul Robertson, sobre que él no cree en conspiraciones al ser un hombre de ciencia, a los pocos instantes aparece esto. Ni la portada está hecha con IA. No, pero si es del 2012, no es IA, simplemente mal CGI. Es que, en serio, ¿cómo la gente no se iba a confundir con algo así? Tras recordarnos sobre el legendario misterio del sonido bloop, que tendrá relación con todo esto más adelante, se nos habla sobre que a inicios de los 2000 muchas ballenas se encallaron en costas estadounidenses, por diferentes experimentos de la marina de dicho país, con sonares de alta frecuencia en el mar. Además de que esto se vincula con un caso más específico, el mayor encallamiento de todos estos animales en la historia de Estados Unidos, donde 2 chicos de la zona a tempranas horas de la mañana revisan el lugar, y uno de estos graba con su Nokia de la época. Sí, muchos de pequeños pensábamos que esto fue real, y nos traumamos bastante, pero al parecer todos los videos que salen aquí y que están relacionados con este documental, y que por años todos compartían y decían... fueron creados para este metraje. Después, un grupo de 3 científicos conformados por el protagonista que ya vimos antes, la doctora Rebecca Davis y el doctor Brian McCormick van a investigar este masivo varamiento. Pero estos se extrañan bastante tras ver un grupo que llega muchísimo antes que ellos.
los cuales tenían un equipo especial de protección y estaban muy resguardados. Sirena Además de que boliviana. ellos no sabían de qué grupo se trataba, ni tampoco qué se estaban llevando. Tras reunir diferentes muestras de los animales del lugar, el grupo logra descubrir que estos efectivamente sufrieron grandes daños por culpa de estas pruebas con sonares de la marina, y que prácticamente esto fue lo que acabó con las pobres ballenas. Por lo que el grupo intenta tomar medidas legales para que estos se detengan y puedan proteger a los animales, pero por desgracia la ley no decide apoyarlos, y estos se sienten impotentes por no poder hacer nada al respecto, hasta que uno de estos logra encontrar algo que podría cambiarlo todo. Una grabación similar al mítico Bloop, completamente extraña y muy compleja. No parece pertenecer a ningún animal conocido hasta la fecha, y es simplemente increíble. Por lo que tienen ahora Sonaba un como nuevo si- plan. Si de verdad esos sonidos pertenecen a una nueva especie animal y ellos demuestran su existencia, y que además estas pruebas de la marina Casimiro, también les bro. afecta a estas criaturas, esto podría ayudarles para obligarlos a detenerse ahora sí. Por lo que es hora de buscar a lo que sea que haya producido estos sonidos tan extraños. Luego se nos muestra este supuesto metraje grabado en 2009, en una base naval en Carolina del Norte, donde alguien desconocido graba a través de una especie de escotilla submarina, lo que parecen ser peces. Pero tras unos breves momentos... Dios, es que en serio, de lo mejor que tiene este documental falso es la forma en la que te van armando la narrativa, tanto de los científicos descubriendo cosas de estos nuevos y desconocidos seres, junto a Pero Dani, diferentes las pruebas sirenas sí como son metal. reales. Nomás les cambiaron el nombre. Ahora se llaman manatis. Ahora se llaman Terians marinos. Oigan, ¿y los Terians? Pero no joda, bro, se me hace chistoso de que... todo esto se ve igual bien pinche falso, pero me da risa pensar en la idea de que, bro, cómo la humanidad lleva siglos sin ver sirenas, ¿no? Si las sirenas están todo el rato, mira, me encallo en la playa, hola, veo una ventana, le pego. ¿Cachai? Tipo camuflaje, -10. Trajes y fotos misteriosas encontradas que van poco a poco aportando más al misterio y la tensión, como por ejemplo este hombre anónimo, el cual dice que ¿Un pelado? trabajaba para la marina y que a lo largo del metraje nos irá contando diferentes cosas sobre lo que hacía en su trabajo, ya que se encuentra aquí porque está cansado de las mentiras y el daño que le están provocando a aquellas criaturas. Además de que en su primera aparición nos suelta la típica de que siempre que un video inexplicable se filtra en internet y se hace viral, los medios y el gobierno hacen todo lo posible para desmentirlo y hacerlo parecer como algo falso, ya que literal él trabajaba de eso. Además de que así nada más se nos cuenta directamente que la marina sabe de la existencia de estas cosas y que tras el avistamiento de estos dos niños en las costas ellos fueron a toda velocidad al lugar para llevarse la criatura y hablar con aquellos chicos y su madre, obligándolos a contar todo lo sucedido y haciéndolos creer que lo que vieron era simplemente un animal enfermo, junto a sutilmente obligar a la madre de estos que colabore para que, ya saben, nada malo les pase. Regre- Todos sabemos que el blob fue culpa de Casimiro cuando fue lanzado por Ñañut al fondo marino. Estoy Y de el acuerdo. sonido era de su cabeza chocando con el fondo. Fue el eco de su cabeza vacía. Yo iba a decir, ah, claro, mi animal marino favorito. Era simplemente El screamer de bajo presupuesto. ¡Ah! un animal. Ya saben, nada malo les pase. Regresando al océano, mientras el tiempo pasaba, más varamientos de diferentes tipos de ballenas seguían ocurriendo. Pero además de esto, empezaban a haber rumores cada vez mayores sobre que en aquellas escenas, además de las ballenas, llegaban otro tipo de criaturas extrañas. Tras esto, el documental nos habla sobre que Drácula? desde hace mucho tiempo, pescadores de todo el mundo en ocasiones reportaban que los peces que capturaban tenían extraños objetos filosos enterrados, como si se trataran de armas primitivas, solo que en medio de los mares, y que parecían estar hechas actualmente, lo cual era sumamente extraño, por lo que el grupo de científicos entrevistan a un pescador veterano, el cual les habla sobre este extraño fenómeno que ha llegado a atestiguar en varias Dato curioso de las ocasiones, sirenas. pero además En nos los muestra primeros mitos algo de las aún sirenas más no era interesante. metal, sino que era ave, como arpillas. Sí, o sea, es que es lo que siempre he tenido la duda. Porque claro, la sirena efectivamente es una criatura griega que era mitad ave y no mitad pescado. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que la sirena marina llegó a eso? Porque no es como que evolucionen, los mitos no evolucionan.
Entonces, ¿cómo pasó eso? ¿Habrá sido simplemente una mala interpretación? Porque hasta donde sé cómo funcionaba la cosa es que las sirenas, las que eran mitad pájaro, ¿no? También encantaban a la gente, ¿no? Con su voz, ¿no? O algo así lo que recuerdo, que pues atraían a los hombres para después comérselo. Y eso pues cayó en el mito del animal marino, ¿no? Del mito marino, mejor dicho. Y aquí estamos, ¿no? Y es que según él, un día quería llevarle fotos de ballenas a su hijo, por lo que se llevaría una cámara. Pero en cierto momento del viaje, tras elevar una de las redes de pesca, todos verían un extraño ser salir de allí, algo que nunca nadie había visto, y que según él, era posible que esas cosas fueran las culpables de aquellas lanzas en los peces, pues él mismo lograría sacar una fotografía de aquella criatura, la cual procedería a mostrarle a la cámara. ¡Pene de ballena! ¡Confirmado! Ahora regresamos con el grupo de científicos, donde estos continúan investigando el misterioso sonido de antes, a lo que estos llaman un especialista en comunicaciones animales. Y tras diferentes análisis y pruebas, este descubre algo aún más fascinante. Este sonido tenía frecuencias inaudibles para una persona normal, y además era absurdamente complejo, muchísimo más que cualquier sonido de ballena o delfín conocido. Era directamente como estar escuchando un nuevo lenguaje. Pero además, en aquella grabación se podía escuchar a varios individuos que provocaban esos sonidos. Mira, güey, es casi como si fuera un nuevo lenguaje. Escucha, si lo traduzco aquí puedes escucharlo. ¿Qué pasa, hijo de la perra, weón? Pescado, sapo y la concha de tu madre, weón. ¿Qué weón te pasa, hijo del pico, weón? ¿Cómo venía aquí a robarme todos los pescados, concha de tu madre, weón? ¡Diablo! ¡Se comunica! Creo que fue un caso de teléfono roto por el boca en boca. Primero fueron mujeres pájaro, luego solo mujeres, luego se le agregó que era en alta mar, entonces naturalmente tenían que ser mujeres pez. No, de hecho por ahí en el chat comentaron de que fue básicamente, sí fue un poco de teléfono roto, pero también tiene que ver con los romanos y la confusión con las Méridas, que también son otro ser mitológico, bla, bla, bla. Parece que es una larga historia en la cual no quiero abundar ahora mismo. Te paso gracias aquí. Por la donación de 500 pesos. Sirenas, si existen en la vida real. Sujeto descubre nuevo virus luego de tener un encuentro amoroso con una sirena. Chicos, tengo sida veracruzano. Es real, adviértenle a Ben. Como si estuviesen comunicándose entre sí. Por lo que la teoría de una nueva especie se convertiría con esto casi que en un hecho. Y aunque al inicio pensaban que podría tratarse de un nuevo tipo de delfín, tras escuchar la complejidad de su comunicación, empezaron a barajar una nueva posibilidad. La teoría del simio acuático, la cual nos dice que la razón por la que específicamente los seres humanos somos tan diferentes a otras especies terrestres y tenemos características como poder aguantar la respiración por bastante tiempo bajo el agua, ser casi lampiños para que ésta no nos estorbe al nadar, tener articulaciones y una movilidad vertebral mucho más flexible que nos permite hacer movimientos acuáticos y muchas otras cosas más, sería porque durante una época hace muchísimos años nuestros antepasados duraron bastante tiempo viviendo o haciendo la mayoría de sus actividades como desplazarse y alimentarse en el agua, adquiriendo estas características y rasgos que conservamos incluso a día de hoy. Y sí, ya han pasado casos de animales que en un inicio eran terrestres y luego se volvieron parcial o completamente acuáticos, como los osos polares o las propias ballenas. ¡Qué grande, marino! Tras esto, se nos muestra una recreación de África hace 7 millones de años, donde nuestros primeros antepasados empezarían a bajar de los árboles y se adentrarían años, donde nuestros primeros antepasados empezarían a... ¡Ay, weón! Parece sacado de The Walking Dead. ¡Verga! Está horrible. La sirena chilena, ¿qué pasa, hijo de la merluza? ¿Qué te metes en mi terreno y me robas los pescados, peje sapo y la concha de tu madre, weón? Ah, peje sapo y la concha de tu madre. A ver eso. Oh, pero viejo, qué espantoso es esto, weón. A bajar de los árboles y se adentrarían poco a poco en el mar, para encontrar comida más fácilmente en las orillas y suelos submarinos poco profundos, pero que tras posibles erupciones potentes en la zona, estos empezarían a abandonar dichos lugares para alejarse, aunque conservando varias de estas características adaptativas al agua.
Pero aquí se nos plantea ¿y si un grupo de estos antepasados, en lugar de alejarse, se adentraran aún más en los océanos? Adivina qué, Adaptándose se cada mueren. vez más a estar todo el tiempo en el agua, y poco a poco cambiando y adaptándose aún más a esta. Por lo que durante el resto de esta historia veremos estas tres principales cosas interconectándose. El grupo de científicos investigando y descubriendo cada vez más sobre la existencia de las sirenas. Estas animaciones en CGI que algunas sí se ven medio XD por la época, usando como medio la evolución especulativa, para mostrarnos de qué manera estos seres habrían evolucionado a lo largo de los años, y de paso complementando los descubrimientos del grupo de científicos. Y por último, el anónimo cada tanto hablándonos de la conspiración tras encubrir la existencia de estos seres. Aquí proseguimos con el doctor Gavin Dittman, el cual nos comenta que en un varamiento muy grande en Sudáfrica, este grabaría un nuevo sonido del bloop, muy similar a la que encontró antes nuestro grupo, por lo que este los llamaría para que lo investigasen juntos, ya que podría perfectamente tratarse de la misma criatura. Y me encanta como aquí ponen esto de recreación dramática, haciéndolo parecer todo aún más real. Porque pues esto se suele usar para, como dice su nombre, recrear cosas que sí pasaron. Sí, esto es literalmente como, ya, esto de acá es mentira, las sirenas CGI y los monos zombies, no, eso es de verdad. Esto de acá es mentira, causa. No puede ser, bro. Esto de acá es para añadir drama. Y lo de verdad y lo otro, ¿ok? De paso me reza como una ñañot la criatura aquí. Parece que está para en mi teta. Lo cual me parece muy apropiado. ¿Qué es ahí, criatura? Una vez más, tras llegar, el grupo ve a estos investigadores extraños llegar mucho antes que ellos. Casi todo se repite nuevamente, pero aquí descubren algo nuevo. Aquella criatura de alguna forma también se podía comunicar con los delfines. ¡Ay, lo cual cabrón! nos pone entre dos posibilidades. O como creen al inicio, era un nuevo tipo de delfín, o eso era capaz de comunicarse entre especies. Bueno. Recuerden esto último para Buen más hermano adelante, delfín, porque aquí ¿cómo vamos con estás? una de las Y el escenas delfín más ahí. icónicas de este largometraje. Voy. Dittmar llevaría al grupo hasta un muelle de pesca para contemplar algo inimaginable. Y es que tras pescar a un gran tiburón blanco, encontrarían algo sumamente raro dentro de este. Parecía tener algunas partes de delfín, otras de foca, pero algunas simplemente no se sabían de qué era, por lo que muy posiblemente estaban ante lo que ellos tanto se encontraban buscando. Y antes de llevárselo para investigar, Paul nota algo más en aquel tiburón. Este tenía enterrado un aguijón de una raya venenosa, pero lo raro es que esta especie de tiburón al parecer no comía de este tipo de rayas. Por lo que extrañado, Paul lo guarda para investigarlo después. Simplemente algo curioso o quizás algo nuevo sobre Tiburón la biología y rotando. alimentación de los tiburones, fue lo que él pensó. Ahora viajamos en el tiempo a una costa africana. 1 millón de años han pasado desde la última vez que vimos a estos simios acuáticos. ¡Pan marino! Y ahora estos son capaces de aguantar bastante tiempo la respiración bajo el agua, además de desarrollar ojos especializados para observar claramente bajo el agua. Todo lo que hacen, como cazar y ocultarse, lo aprenden observando a otras especies marinas, como los delfines. Y aunque al inicio permanecen ocultos para evitar posibles amenazas, estos empezarían a ingeniar herramientas para defenderse. Y esto no se nos muestra porque sí, porque regresando con el grupo, al investigar el cuerpo, ellos se encuentran aún más confundidos que antes, pues tiene una cola similar a la de un manatí, pero el resto no se parece al de ese animal. Qué lindos que son los manatíes, by the way. El vecino poniendo a remojar el pan. Ya, no jodan, bro. Oh, viejo. Lo que me acuerdo del de dragones más que nada, ¿no? Pero que trataran de explicarte cómo la evolución podía funcionar. De hecho, no es del todo malo, porque en mí por lo menos tuvo un efecto positivo, que es lo que me lleva a mí entender mejor cómo funciona la evolución como tal y entender muchas cosas de la prehistoria. Así que de cierta forma es bastante interesante porque es un buen método de observación de evolución. Pero por otro lado, simios con pelo nadando con lanzas. Tras llamar a otro experto Bruh. en el ámbito, terminan Bruh. descubriendo algo increíble. Este ser poseía las mismas caderas de un animal erguido.
Esta criatura caminó en 2 pies alguna vez. Y además de esto, nos da uno de los mejores momentos de toda la cinta, y es de cómo la doctora Davis intenta recrear la aleta del animal. Y tras intentar de todo, finalmente logra reconstruirla, pero al hacerlo descubre que... No eran unas aletas, eran manos. Sí, sé que todos sabemos lo que son, si literal en el título lo dice, pero este momento se me hace de los mejores, por la forma en el que el grupo lo descubre, y cómo estos se fascinan y a su vez empiezan a cuestionar todo lo que saben. Literal, un descubrimiento que cambiaría la historia del ser humano hasta ese momento, y el hecho de descubrir que teníamos a otros semejantes a nosotros en vida, pero ocultos en algún lugar del profundo e inexplorado océano. Y esta parte termina con Paul descubriendo otro hueso extraño que no parecía pertenecer al individuo en sí, hasta que al ver su forma recuerda el aguijón que encontró antes clavado en el tiburón, y al juntarlos descubre que encajan perfectamente. Ahora todo cuadra, y si mango. Realmente este ser es el mismo de las grabaciones y el de cuchillo, todas no de la esas fruta, historias de pescadores, eso quiere decir que ya no hay que hacerse preguntas como qué tipo de animal es, sino más bien... ¿Cuán humana es esta criatura? Una vez Tenía más el doblaje regresamos culero al de pasado. Animal Planet. Ahora estos seres son capaces de nadar libremente gracias a su nueva cola adaptada, aprendiendo a comunicarse hasta cierto punto y convivir con los delfines, como los científicos efectivamente especularon, ya que si los propios humanos a día de hoy en ciertas partes del mundo trabajan en ocasiones junto a estos animales pescando juntos de forma casi que inexplicable y que según se cree se habría originado desde hace muchos años, ¿por qué estos al vivir en su mismo ambiente y compartir mucho más con ellos no harían algo similar? Además de que ahora son completamente lampiños y han desarrollado esta cresta que al principio el grupo pensó que era un espiráculo, pero que después descubrirían que era un melón, el cual es un órgano que tienen los cetáceos dentados, que les permite comunicarse y usar la ecolocalización, facilitándoles el comunicarse con otras especies como en este caso los delfines. Y aquí vemos una escena así bien triste, donde uno de estos simios acuáticos se sacrifica para llamar la atención de un megalodón, y que así su manada pueda escapar sin problemas. Que sí, está emotivo, pero la verdad desentona bastante con el ritmo y rumbo que tiene el documental hasta ese momento, porque por un... se sacrifica para llamar la atención de un megalodón, y que así su manada pueda escapar sin problemas. Que sí... Míralo, está ahí con la cara de... Es que es como el perro de los memes, ¿no? Con los ojos cerrados así de... Me llegó la hora, causas. Está emotivo, Bueno, pero la verdad no, desentona bastante con el ritmo y rumbo que tiene el documental hasta ese momento. Porque por un momento hasta pareciese que estuviera viendo la película esa de Avatar de los bichos azules. Ay, aunque esta película supongo se ve que como la el pusieron pico. para afianzar esa idea de no, mira, son como nosotros, también tienen emociones y decisiones, y que desarrollemos más empatía hacia ellos al saber que también están siendo afectados por las pruebas sonoras de la marina. Yo O los bueno, eso distraigo, creo. pibes. Después de esto se le llamaría a otra experta en reconstrucciones, para poder, valga la redundancia, reconstruir por completo el cráneo de este ser, demostrando una vez más lo similares que son a nosotros. Y regresa el hombre anónimo, contándonos que la razón por la que esconden su existencia al público es que si la gente descubre que por años esos experimentos y pruebas han estado acabando con el único ancestro vivo de la humanidad, esto les provocaría todo tipo de protestas y problemas en sus sistemas y planes, lo cual no les permitiría seguir elaborando sus armas sónicas que querían hacer todo este tiempo, y derivarían en aún más problemas para ellos. Paul reflexiona sobre que si no las hemos visto nunca en todo este tiempo y tras tantos años, es por esa mítica frase de que conocemos más sobre el espacio que de nuestro propio mar. Pero también cae en cuenta de otra cosa. Y es que en realidad sí las hemos visto, en muchísimas ocasiones de hecho, y en todos los momentos de la historia, ya que ahora con este descubrimiento todas aquellas leyendas, cuentos e historias que se creían solamente folclóricas de civilizaciones o de exploradores marítimos en el pasado avistando sirenas, eran de cierta forma una especie de vestigio más, de que siempre han estado allí.
Literal lo cambia todo. Pero aquí llegamos al momento donde toda la felicidad y emoción del descubrimiento se desmorona por completo, ya que tras juntar todas estas pruebas y estar a nada de revelarle al mundo el que posiblemente sería el mayor descubrimiento de toda la historia de la humanidad, la policía simplemente irrumpe en sus instalaciones y les confisca absolutamente todo. Pues el informante anónimo nos cuenta que de hecho ellos desde el inicio ya estaban vigilando a aquel grupo y la única razón por la que los dejaban trabajar sin problema es porque ellos les estaban acelerando enormemente su investigación sobre aquellas criaturas. Prácticamente les hicieron casi todo el trabajo por ellos, por lo que tras echarlos de Sudáfrica los dejarían completamente devastados y completamente en shock, sin nada de toda esa extensa e importante investigación, pues parecía que lo de las pruebas del sonar era solo la punta del iceberg, y quién sabe cuántos secretos más tendría que revelar el gobierno si esto salía a la luz, pues ellos literalmente estaban reescribiendo la historia y borrando de la existencia a aquellas criaturas. Pero todavía quedaba algo. Las grabaciones que lo iniciaron todo, pues el gobierno no podía llevárselas ya que a este punto muchos la tenían, y al volverla a escuchar con más detenimiento descubrirían otra cosa. Estos seres conviven bastante también con las ballenas. Era por esto que se encallaban junto a estas a veces por las pruebas de la marina, pues estas seguían sus rutas migratorias, lo que les brindaba la protección de estos inmensos animales ante cualquier peligro del mar, bueno, excepto claro, los humanos. Esto los motivaría a buscarlos nuevamente, por lo que zarparían en barco, trazaron una ruta migratoria de las ballenas y esperarían para poder grabar otro bloop, y así escuchar por tercera y quizás última vez a las sirenas. Y tras un rato de espera, las encontraron. Yo con un palo en medio del océano, o sea, joya, bueno, en corto. Y esta escena es bastante hermosa, porque vemos a estos tres científicos que lo iniciaron todo con el único interés de descubrir esta nueva especie, para protegerlas, tanto a ellas como a otras especies como ballenas y delfines. Ellos a este punto solo querían ver con sus ojos que eran reales. O sea, todo lo que teníamos que hacer para descubrir a esta especie tan bien ocultada a través de la historia era meter un micrófono al océano con un palo. Joder, amo la ciencia, bro, es una cosa tan maravillosa. De paso, me da risa de que esto solo funcionaría para Estados Unidos, o sea, los que estaban haciendo las pruebas sonoras, me imagino, tipo, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa con las sirenas chilenas? ¿Qué pasa con Argentina, Brasil? A ver, las sirenas chinas ya están, weón, probablemente. Dios mío. Simplemente por el amor a la vida marina que tenían. Pero poco después de esto, otro barco llegaría. En este caso, la Guardia Costera, pues nunca dejaron de observarlos, y como era de esperarse, el gobierno se llevaría nuevamente todas sus grabaciones, las cuales tomaron en aquel mágico momento. Tras esto, Brian, el tercero del grupo, dejaría la organización científica para la que se encontraban trabajando. Él simplemente estaba harto de todo, y sus colegas nunca más lo verían o sabrían de él. Posiblemente siguió yendo tras las sirenas para intentar de alguna forma verlas y mostrárselas al mundo, y así salvarlas. Poco después, Rebecca y Paul también abandonarían la institución, solo que ellos no estaban tan de acuerdo con el pensar de su ex compañero. Pues ellos, al empezar a verlas como nuestros semejantes, recordaron algo. La última vez que estuvimos ante semejantes de la humanidad fue con los neandertales, pero nosotros simplemente los atacamos, los desplazamos y acabamos con ellos. Y nada quita que si la humanidad actual se enterara de las sirenas, no pasaría algo similar. Incluso en algunas pinturas rupestres que ellos investigaron, se podía apreciar a humanos antiguos atacar a seres iguales a las sirenas y desplazarlos muy lejos. Tal vez ese encuentro entre especies ya ocurrió en el pasado y no terminó para nada bien. Es por eso que las sirenas aprendieron a esconderse también de nosotros, en las profundidades, lejos de la superficie, para que algo similar no pasara de nuevo. Y quizás eso sea lo mejor. Finalmente se nos muestra a todos los expertos que han aparecido y contribuido con esta investigación dando sus testimonios.
y que a pesar de lo que digan las autoridades, ellos en el fondo saben que esas criaturas son reales. Y terminamos con Paul hablándonos sobre esas curiosas costumbres en ciertas partes del mundo que ya mencioné antes, donde los pescadores de allí trabajan en conjunto con los delfines, lo cual hasta donde tengo entendido sí es real, y que según él nadie sabe a ciencia cierta cómo se originó esta curiosa costumbre. Cómo dos especies tan diferentes y que conviven en entornos completamente opuestos pueden trabajar juntas así. ¿Cómo le enseñamos a hacer esto a los delfines? O tal vez simplemente no lo hicimos. Ellos nos enseñaron a nosotros. Y lo más probable es que ellos lo aprendieran de alguien más. Nosotros no somos la única cultura que recuerde a las sirenas. Y así se termina esta historia. Bro, yo venía a reírme de los traumas del pasado, no a que se me saliera una lagrimita. yo que si le entendí al boy. No, yo me cago en la risa. Es que el de los dragones era el que me pegaba a mí, bro. Este es demasiado tarado, bro. Es que es muy gracioso, bro. No el del video que pasó. Que de paso, qué bueno que el Camilox está haciendo esta clase de videos, bro. Pero puta madre, la cultura delfinil recuerda a los veracruzanos. Pi, 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 pi. No joda, Barowski. La wea buena. Yo que sí le entendí al boy. Luego nos ponen estos carteles para que toda la ilusión y magia transmitida se evapore casi al instante. Aunque algo curioso es que esto último solo apareció, según vi, en la versión con menos contenido, por así decirlo, mientras en la que posee un poco más, o sea, esta que antes denominé como la versión Pro, únicamente salen estos créditos épicos con cosas del documental. Por lo que sí. Pero la gente pendeja pensaba que era real. No como yo, que claramente dije que las sirenas eran mentira. Pero luego fui a la escuela diciéndoles: chicos, ¿se enteraron que los dragones son reales? Ay, en mi defensa tenía como 12 años. Claro, este es del 2012, claro. Yo tenía 12 años, bro, en mi defensa. Y esto realmente fue así, y después de esto no se mostró ningún anuncio de que nada de esto era real, y teniendo en cuenta que en la mayoría de lugares se transmitió primero esta versión, ahora tendría más sentido el por qué tanta gente creyó que todo esto era real. Y también explicaría el por qué pusieron estos carteles desmintiendo los hechos al final en una posterior versión. Eso sí, al volverla a ver después de tantos años, genuinamente me gustó bastante, y no la recordaba con escenas tan emotivas y hermosas. Aunque eso sí, estas escenas tan god son diferentes en las dos versiones, siendo en la versión de Latinoamérica que encontré mucho menos épica y más normal, pero sin duda no la recordaba tan interesante. Las actuaciones, la forma en la que se nos va mostrando y revelando las cosas, y cómo va avanzando la investigación del grupo es demasiado inmersiva, y me encanta. Por lo que déjenme en los comentarios si a ustedes también les tocó verlo de pequeños, y si se comieron toda esta troleada al igual que yo. Suscríbete y deja tu like si te gustó este video, y si te gustaría que hable de otros documentales falsos como este que tanto nos ilusionaron y nos vendieron humo en el pasado. Un saludo y agradecimiento a todos los miembros del canal. ¡Chad! ¡Finalmente tendremos dragones! Estoy esperando esto desde que vimos el video del pollo reculeado desagradable. Oh, ¡qué bonito! ¡Salud! ¡Salud por eso! ¡Yeah! La yo de 12 años. ¡Vamos, Bunny! ¡Vuélvete autista! ¡No! ¡Debo resistir! ¡Debo resistir! ¡No son reales! ¡Vamos, Bunny! ¡Vuélvete autista! Literalmente dominada por la esquizofrenia, bro. ¿Cómo me gustan estos documentales, bro? ¿Cuál era el otro que mostró? Ah, el de Pie Grande. El otro, si no me equivoco, es de Pie Grande. Estos son como los 13. Este de aquí es de Pie Grande. Este es el de los dragones, que este sí es cine, bro. Tipo, el CGI de este documental, el de la sirena, es muy malo. Muy malo, para que andamos con cosas, ¿no? Pero yo me la creía, bro. O sea, bueno, para empezar, sí, mucho del CGI. Claramente tú no vas a estar diciendo: ¡oh, grabaron algo en la época
dinosaurio, ¿no? Pero tenían, ¿cómo se llama esto para empezar? Aquí en el de sirenas, ¿no? No te muestran sirenas como tal, ¿no? Porque en teoría se robaron todas las grabaciones. En el de los dragones, el chiste final era de que te mostraban un fósil, ¿no? Congelado en el tiempo. Y ese efecto práctico y se ve genial, bro. Se ve... O bueno, yo lo recuerdo en una de esas, como la tula, ¿no? Pero sí, ¿no? Se veía genial, weón. ¿No era ¿No era el del caníbal de la selva? Ay, no me acuerdo, bro. Como digo, mira, este para mí es el pick. Luego viene Sirenas y con suerte sé que existe. Sabía que eran 3. Sabía que eran 3, no sabía más de eso. Así que si me equivoco, bueno, me corrigen igual. Lo vamos a ver porque es el cine, papush. Pero sí, ¿no? ¿A quién mierda le importan los Therian? Aquí teníamos dragones. Mira, yo creo que este de aquí es un poco más fantasioso porque no te explica muy bien cómo es que los humanos no lograrían adaptarse a medios marinos. Porque claro, te dice que lo hacen y te hace un par de comparativas, pero no tiene puto perro sentido. Mientras que en el de los dragones creo que yo un poco más, un poquito, no mucho, una gota más científico. Y eso hizo que yo me la creyera porque era bien imbécil. Bueno, soy bien imbécil, pero ustedes saben de lo que hablo, broski. Oh, querido Camilox, o bueno, ahora ¿cómo lo llamamos? ¿Cam? No sé, pan con cara de perro. Por favor, hágame un gran favor si está escuchando esto y arregle su PNG, weón, que tiene un punto de pixel en la nariz sin pintar de negro y me molesta porque se mueve con el fondo, weón. ¿Puede hacer eso? Sé que ve mis directos, así que por favor hágalo porque me pega en el toque. Díganme, chat, que no fui la única que lo notó, bro. Díganme que no soy la única, weón. ¿Dónde está de nuevo el pan perro, weón? Tipo, díganme que no soy la única, weón. Mírenlo, justo en la nariz, bro. Tantos años, genuinamente me gustó bastante. Y no la recordaba. Por favor. Yo sí lo noté. No es el brillo, porque se mueve. Mira, se mueve con el fondo, mira. Volverla a ver después de tantos años, genuinamente me gustó. Se mueve, güey. Me pega en el autismo y en el TOC y en la esquizofrenia. Ahora no van a poder dejar de verlo, bro. Lo siento, perdieron. Es su distintivo, cómeme los huevos. Despertaste mi TOC, Bunny. Entonces vayan y coméntenselo. Ahora, denme un segundo antes de ver el video de David Senko, gentecita bonita. Yo voy a ir al baño. Con permiso. Un segundito. Llevo todo el directo tomando un chingo de soda, bro.